Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro vídeo. Este vídeo va a ser un poco distinto, ¿vale? Porque voy a hablar muy poco del levantamiento. Ya sé que esto se llama Iluminando la Romana y me centro en lo que pasó el día 27, pero bueno, lo que voy a contar hoy, bueno, forma parte de lo que pasa en el día 27. Mira, yo iba a seguir como, bueno, continuando por donde iba. Miriam ha sido extraída de la fosa, la han colocado ahí en ese sudario. Pedro Cano, el Guardia Civil, se va a bajar a Yombay y va a hablar un poco sobre este tema de precisamente de esa cabeza deteriorada de Miriam que dice el informe del juzgado, la diligencia de inspección del juzgado, mejor. Y aunque el forense Ross en el juicio ya dijo que, bueno, realmente no había querido decir nada concreto, como casi todo lo que ha dicho hasta el momento con las tres niñas, que son apreciaciones, que va haciendo sobre la marcha y tal, y que tampoco es que esa cabeza estuviera deteriorada ni estuviera de ninguna manera extraña. Eh, Será, por ejemplo, José Carboneres en el juicio, siempre con ese punto de vista tan sensato para mí que tiene, el que dijera cómo voy a saber si alguna de las chicas tenía deformaciones o tenía alguna historia extraña si no se ve absolutamente nada en las chicas más que una cabeza envuelta en barro, por ejemplo. Gabriel Aquino también dijo lo mismo, dice, bueno, allí no se veía nada, eran tres chicas envueltas en tierra seca, en barro, y no se veía absolutamente nada. ¿Vale? Así que este tema lo dejamos zanjado. Únicamente señalar, que no lo había señalado, que desde que se excava, desde que se deja el cuerpo de Desiré al descubierto, todas esas labores de extracción, tanto del cuerpo de Desiré como posteriormente el desentierro y la extracción del cuerpo de Miriam, la van a hacer guardias civiles. Que en teoría para mí deberían haberlo hecho desde el primer momento, para eso son, podríamos decir, las fuerzas oficiales y no involucrar a los dos colmeneros que bastante tuvieron, posiblemente actuaron voluntariamente, ¿no? Con toda su buena fe, pero bastante tuvieron con estar, encontrar el cadáver como para encima estar desenterrando y encima estar sacando a las niñas, sobre todo el señor Sala. Bueno, iba a decir que realmente ante esos cuerpos de esas niñas llenas de barro no se va a saber cuál es la causa de la muerte. Nadie habla en las diligencias de disparos porque, como digo, no se ve absolutamente nada en esos cuerpos llenos de tierra. Hasta la autopsia del día siguiente no se va a saber nada de esto. No se aprecia, por supuesto, que han muerto por disparos de bala, porque ya digo que eso no se ve. Tampoco hay casquillos en la zona. Yo ahora iba a hacer una pequeña reseña del tipo de munición empleada en las niñas, en los calibres, etcétera. Pero os voy a poner un audio que he encontrado de los muchísimos que hay de conferencias de Juan Ignacio Blanco, ya os lo adelanto, en internet. Y bueno, he decidido ampliar esto, porque esto que vais a oír es una de estas cosas que me molesta en el caso. Es decir, tú puedes tener una versión alternativa de lo que sea. De hecho, todo el mundo tiene una versión alternativa. Parece que cualquier caso. Ahora estoy viendo versiones alternativas del incendio de Notre Dame. Como vi versiones alternativas de por qué Julen, el niño este de Málaga, se cayó en el agujero. En fin, hay versiones. Inmediatamente que ocurre algo, hay una versión alternativa. Cuando tú tienes una versión alternativa, hay una serie yo creo que de reglas que no tienes que saltarte. Una de ellas es que te tienes que apoyar en lo que se sabe fijo. Es decir, lo que está constatado de una manera fehaciente, tú te apoyes en eso y haces tu versión alternativa. Te la creas o no te la creas. Pero, bueno, y puedes formar una versión alternativa tan buena como la oficial o más, ¿no? Si más como en este caso la versión oficial pues tiene sus agujeros, pues bueno, pues tú puedes ir por otro camino, ya digo, aprovechando los cimientos que tienes.
Tú no puedes decir que las niñas no eran de Alcácer y que eran 3 niños, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, porque lo que ocurre es que si empiezas a leer un poco, a investigar, pues es que se te descose enseguida un montón de cosas. Esto es como, igual que lo de los colmeneros que no suben a las colmenas en invierno y luego tú lees y dices, bueno, pues vaya, yo estoy leyendo cosas de apicultura y me están dando cómo se sube a las colmenas y para qué se sube a las colmenas en invierno y qué hay que hacer a las colmenas en invierno. Pues esto de las balas, que es lo que vamos a escuchar ahora, de la munición, del arma empleada, etcétera, pues es lo mismo. Si tú tienes una cosa ya establecida, ¿para qué te vas a cosas extrañas? No es lo único. En este caso hay cosas que realmente te llaman la atención y a mí me llamaron la atención, por eso estoy haciendo estos vídeos. Hoy no vamos a hablar del levantamiento, hoy vamos a hablar de pistolas, de balas y de los efectos de las balas en las niñas. Y ahora escuchad el vídeo de la conferencia de esta persona que os acabo de nombrar. Este sería el cráneo, una vez limpio, del cadáver número 1 con el supuesto orificio de entrada, y esta es una ampliación de ese orificio de entrada. Y esta es, bueno, pues como el caso JFK tenía una bala mágica, en el caso Alcácer también tenemos no una, sino 2. Entonces tenemos 2 balas que han atravesado un cráneo y que inexplicablemente, como todos vosotros sabréis si alguna vez habéis visto un CSI o cualquier serie de investigación criminal, las balas cuando atraviesan los cráneos se deforman. Inexplicablemente esta bala la encuentran los médicos forenses incrustada en la órbita ocular derecha del cráneo de Toñi. Sin embargo, después de haber traspasado el cráneo y de haberse incrustado en la zona ocular, está absolutamente indeformada, algo que no tiene explicación aparente, salvo que estemos hablando de munición súper especializada que en el año 92 en España no tenía nadie, no solo en las fuerzas de seguridad, sino en el ejército. Y esto es la segunda bala. Como se puede comprobar bastante fácilmente, aunque pueda parecer difícil de ver, la bala es de un calibre diferente al de la bala encontrada en el cadáver número 1. Si esta bala fuera del 9 milímetros corto, tendría que medir de ancho 9 milímetros. Evidentemente el testigo está puesto para que no se pueda ver perfectamente la situación, pero si se mide no corresponde con una bala de 9 milímetros corto, con lo cual estaríamos hablando siempre de 2 armas diferentes y lógicamente de 2 tiradores distintos. El siguiente es una fotografía de la mandíbula. Bueno, después de lo que habéis oído, yo iba a hacer un pequeño apunte hablando de las balas. Ahora iba a decir, bueno, pues las balas eran de tal calibre, porque como he dicho en el vídeo anterior no se encontraron los casquillos. Ahora iba a hacer un pequeño apunte de las balas. Sin embargo, después de escuchar lo que he escuchado, ya sabéis que yo no suelo comentar conferencias ni desde luego lo que se dice por ahí en páginas de internet dedicadas al mundo, que es un auténtico mundo, ¿no?, de la conspiración en torno al caso de las niñas de Alcácer.
Pero claro, cuando uno escucha este tipo de cosas, dice, joder, es que yo no descalifico a nadie, ¿no? Pero me parece que es un poco temerario, vamos a decirlo así, decir lo que habéis escuchado sabiendo que en un caso por asesinato deberá haber por algún sitio del sudario un estudio de balística de la Guardia Civil o de quien sea estudiando la munición empleada. ¿Vale? Entonces ya digo, solo iba a hacer un pequeño apunte diciendo calibre de las balas y poco más, pero creo que hay que hacer algo más amplio. Así que me voy a ir un poco de levantamiento, voy a hablar de las balas por lo que he visto bueno, he intentado en medio grabado ya esto, unos 20 minutos o 25 minutos hablando de balas. ¿Vale? Perdonad, pero yo creo que es un tema interesante y al que le interesa el caso yo creo que debe saberlo. Vamos a ver. En los folios 458 y 459 del sumario consta la remisión de las 2 balas encontradas en las chicas. Perdón, la de la cabeza de Toñi y la del saco de Desiré, que figura reseñada interior mano de Desiré, por el error que comenté en el vídeo anterior, y que ya va siempre a ser reseñada así por la Guardia Civil, porque para ellos siempre va a ser la bala encontrada en la mano de Desiré. Ya sabéis cómo se encontró la bala, se hacen las 2 autopsias, Valencianos, Frontela, se limpia el sudario, entre la tierra aparece una bala, los forenses valencianos dicen al doctor Ross, tome, entrégala usted en el juzgado, el doctor Ross la lleva al juzgado, la entrega en el juzgado y el juzgado la va a remitir a la Guardia Civil. En algún momento alguien etiquetó que eso había aparecido en la mano de Desiré y por tanto así se va a quedar por los siglos de los siglos. Bueno, en este caso ya las está enviando el capitán de la Policía Judicial, el capitán Ibáñez, el valenciano, la manda al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, que está en Madrid. Con ellas se remite también el cartucho sin disparar, que se encontrará en la fosa el día 28, en esa inspección ocular muy larga que va a durar 72 horas, y otra serie de objetos que no nos interesa, el guante de colmenero, un pico, tierra y tal. El informe que se hace por la Guardia Civil aparece en los folios 1143 a 1159 y es remitido por el Centro de Investigación y Criminalística de la Guardia Civil en Madrid con fecha 12 de marzo de 1993. Aparte de los 2 cartuchos, las 2 balas de las cabezas de los cuerpos de las niñas y el que encontrado en la fosa, se les han remitido otra serie de cartuchos de un revólver que había sido robado a un policía nacional, un revólver Llama, por si pudiera tener alguna relación, porque es un revólver, o mejor dicho, es una pistola, perdón, una pistola de un policía nacional que puede estar implicada en el caso. Puede ser una de las pistolas usadas para el asesinato de las niñas. Pero bueno, en estos cartuchos no se va a encontrar nada y no tiene ninguna huella que permita identificarlos con los de la romana. Así que vamos al grano con las 2 balas y luego hablaré del proyectil encontrado en la fosa sin disparar. A ver, las 2 balas o proyectiles, el nombre correcto es proyectil, ¿vale? Pero yo digo muchas veces bala, es muy difícil que me lo quite, ya es una costumbre y voy a usar bala. Bueno, estos 2 proyectiles son identificados por la Guardia Civil como P1 y P2. Y el informe de este centro de investigación dice que son los 2 del calibre 9 milímetros corto, tipo ojival Roma, blindadas, de cuproníquel, con núcleo de plomo y culote descamisado. Su superficie está rayada por 6 campos y estrías con giro helicoidal a la derecha y que las huellas en la superficie de los proyectiles muestran que las 2 han sido disparadas por la misma pistola, cuyas características son comunes a multitud de pistolas conocidas, entre ellas las españolas Astra o Llama. Astra o Llama las cita textualmente este informe de la Guardia Civil, posiblemente porque son 2 de las marcas
más conocidas y más utilizadas. Bueno, vamos a aclarar lo que hemos leído, ¿vale? Hay gente que entiende mucho de armas, hay gente que no entiende nada de armas. Voy a hacer una cosa, intentar hacer una cosa. Yo tengo un conocimiento medio para lo que es en el conocimiento medio español. Afortunadamente, como no tenemos armas en casa, normalmente, quitando los cazadores, pues no somos como los estadounidenses y tenemos todos nuestro cañón en casa, ¿no? Pero bueno, yo tengo un conocimiento medio de armas. Ya digo que voy a intentar hacerlo básico y que sea claro, así que el que entienda mucho de armas y de munición y me diga, "Jo, macho, estás diciendo unas cosas muy chorras", bueno, pues lo siento, pero intentaré hacerlo así. Mirad, si muestro esta foto y pregunto esto qué es, pues muchos diréis, pues una bala, un proyectil, un cartucho. Efectivamente, también se puede denominar cartucho. ¿Vale? Esto tiene dos partes. La parte de arriba, que es la bala, que digo yo, o proyectil, como se debe llamar, que como veis aquí, en este caso es de plomo. ¿Veis? Podéis apreciar este color gris. Pues esto es un proyectil de plomo. Y debajo el casquillo o la vaina. Los casquillos suelen ser de latón. Como sabéis, la bala es lo que va a salir expulsado de la pistola y el casquillo pues se va a quedar. La misión del casquillo realmente es contener los elementos que van a impulsar a la bala. El interior del casquillo que estáis viendo está lleno de pólvora. Y en la parte inferior del casquillo, en el culote, lo que tiene es esto que deberíais estar viendo ahora, que es un pistón o un fulminante. Esto es como el motor de un cohete. La bala, la pólvora sería el combustible y el proyectil pues es la cápsula de los astronautas, para entendernos. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil. Cuando tú disparas un arma, oprimes el gatillo y el martillo percutor golpea una varita larga y estrecha, que es la aguja percutora, que es como un clavo. He puesto un vídeo que encontré en YouTube. Bueno, el martillo o percutor golpea la cabeza del clavo, y la punta le va a dar un fuerte golpe al pistón, en el centro de lo que veis. Este estalla, una pequeña explosioncita, y por unos agujeritos que os estaré mostrando en este dibujo, pues va a incendiar la pólvora que va en el casquillo. Esta deflagra, se quema y emite gases. Y los gases naturalmente quieren salir por algún sitio. La parte débil es la punta donde está la bala, que está encajada a presión dentro del casquillo. Y empuja la bala y sale disparada, igual que los gases de una botella de champán empujan el corcho. Es el mismo principio, ¿vale? La bala sale a través del cañón y el casquillo se queda. Si habéis disparado con un revólver, el casquillo se queda dentro del revólver. Y si es con una pistola, pues hay una uña extractora que saca el casquillo, lo va tirando fuera de la pistola al suelo. En este caso ya sabéis que no se van a encontrar los casquillos de estos dos proyectiles. Vamos a analizar lo que dice el informe. El calibre del cartucho es el ancho de la bala, sin más. Naturalmente el calibre será igual para la pistola que lo ha disparado que para la bala. En este caso es de 9 milímetros. ¿Qué quiere decir 9 milímetros? Bueno, pues es simplemente el metro que todos tenemos en casa, que sabéis que hay centímetros y milímetros. Cogéis la bala, la medís por el centro, por el ancho, y ahí se ve el calibre de la bala. Es la anchura de la bala, sin más. En realidad el calibre de 9 milímetros son 8 milímetros, 81, pero se redondea a 9. Mirad, esta es una de las balas que mató a las chicas, que por cierto solo he encontrado la foto de una de las balas en internet. Es verdad que el testigo métrico podía estar un poco mejor, o mejor dicho, la bala podía estar mejor centrada entre los 2 centímetros, entre el 6 y el 7, pero sirve perfectamente. Está horizontal, que es lo que nos interesa para que se pueda medir perfectamente la anchura, ¿vale? Por si alguien necesita ayuda, porque no está perfectamente centrada, se pone unas rayitas, ya veis, y si lo medís, aquí hay una anchura de 9 milímetros, ¿vale? Calibre 9 milímetros, sin más. ¿Qué es eso del 9 corto? ¿Qué es lo que dice el informe de las balas? Bueno, un proyectil de la misma anchura,
en este caso una bala de 9 milímetros, puede tener diversa longitud. Esto se mide en el casquillo, ¿vale? Lo que tiene más longitud o menos es el casquillo. Existe un 9 corto y existe un 9 largo. Hay un intermedio entre los dos, que es el 9 milímetros Parabellum, que habréis escuchado en los años de plomo de ETA. ¿Recordáis cuánta gente era asesinada con un 9 milímetros Parabellum, ¿vale? Pero eso es liarlo mucho. Nos vamos a quedar con el calibre largo y con el corto. Esto es estándar. Es decir, esto siempre tiene la misma medida. Un calibre 9 largo tiene una longitud de casquillo de 23 milímetros. Y el 9 corto tiene una longitud de casquillo de 17 milímetros. O sea, medio centímetro de diferencia. Mirad en esta foto, el de la izquierda es el 9 largo, el de la derecha, que es el que mató a las niñas, es del 9 corto, y el del centro es el 9 milímetros Parabellum, que como veis es intermedio. Por tanto, un calibre corto, si se quiere decir técnicamente su nombre, es un calibre del 9 por 17. Y el calibre del 9 largo es del 9 por 23. ¿Vale? ¿Diferencias? Hombre, pues que el casquillo del 9 largo cabe más pólvora, ¿no? Es más grande, cabe más pólvora. Eso quiere decir que una bala de 9 largo tiene más potencia que una bala de 9 corto. Cabe más pólvora y saldrá con más fuerza. Fijaos también en las balas, en la puntita, ¿no? En el proyectil, en la cabeza. Fijaos que no son iguales. Porque, claro, si no hay casquillo, esto es muy interesante. Si no hay casquillo, ¿cómo se sabe que una bala es de un calibre 9 largo o 9 corto? Bueno, pues porque la bala de 9 corto es más pequeñita. Es más redondita y más pequeña. Mirad las fotos, más alargada la del 9 largo y más redonda la del corto. El 9 corto es una bala, es una munición para defensa, una munición de poca potencia. Mirad, esta es una bala de 9 corto, idéntica a las que mató a las niñas de Alcácer. Fijaos la cabecita que tiene. Esta es la munición que mató a las niñas. Como curiosidad, en el caso de las balas de Alcácer hay una pequeña diferencia entre las dos balas, entre los dos proyectiles. Uno tiene casi 1 milímetro más largo que el otro, 10,6 uno y 11,5 el otro, casi 1 milímetro más, que tampoco es gran cosa, 1 milímetro, y uno pesa 6 gramos y el otro 6,2 gramos. Esto nos puede indicar que, por ejemplo, estos proyectiles no eran de la misma caja, no eran de la misma partida, incluso podían haber sido de fabricantes distintos. En un momento de uno de los interrogatorios, Miguel Ricard dice que esas balas habían sido recargadas, es decir, que no eran las balas originales, sino que habían sido recargadas. Bueno, se nos dice en el informe que el tipo es ojival Roma. Esto es por la forma que tiene el proyectil, son palabras estándar en balística. Roma quiere decir lo que dice, que no es una bala puntiaguda, y ojival es la forma que tiene. Mirad esta, por ejemplo, esta es troncocónica, esta bala, y es plana. En cambio, mirad esto otro, esto es munición de guerra. Mirad la puntiaguda que es esta bala. Esta bala, esto creo que es de un Mauser, para un fusil Mauser. Esto te atraviesa y atraviesa al que está detrás de ti, ¿vale? Son como puntas, es casi una punta de flecha. Bueno, las balas de Alcácer son del tipo ojival Roma. Se dice que tienen núcleo de plomo blindada en cuproníquel. Esto también es sencillo. Las balas suelen ser de plomo, ¿eh? Habréis oído muchas veces esa expresión, bueno, plomo o plata, que decían en la serie Narcos. El plomo, como sabéis, es un material muy blando. Cuando una bala de plomo choca contra algo duro, contra una pared, por ejemplo, de hormigón, se aplasta muchísimo, ¿eh? Se queda casi como una moneda hecha polvo, totalmente aplastada. También deja muy manchado el cañón del arma, porque el plomo deja mucho residuo, aparte de que es tóxico a la larga, y entonces en España las balas de plomo solo se usan, fundamentalmente se usan en seguridad privada. Los vigilantes que veáis, los que lleven revólver, porque llevan revólver, no pistolas, llevan la dotación, son balas de plomo. Pero lo normal, lo absolutamente normal, es que las balas de plomo se recubran con una capucha de otro metal más duro.
hay varias opciones: estaño, latón, níquel, cuproníquel. Esto es lo que se llama blindaje o encamisado. También se le llama FMJ, Full Metal Jacket, como la película de Stanley Kubrick, viene por esto. ¿Qué ocurre con el encamisado? Pues que recubre el plomo. Estas balas tienen, por tanto, un mayor poder de penetración que las de plomo, porque son más duras y además apenas se deforman. Mirad, voy a poneros un pequeño vídeo. Este es un vídeo de YouTube. Este es un señor que está disparando con una bala a unas tablitas de madera. Simplemente lo que quiere comprobar es la potencia, ¿no? Ver cuánto alcanza esta bala. Este es un 9, creo que es un 9 largo. Fijaos que dispara y se carga varias tablas y al final recoge la bala. Fijaos cómo está la bala y lo que él dice. Pues bien, amigos, el 9 milímetros pasó 1, 2, 3 y aquí quedó el cuarto, donde no hubo ninguna deformación. Esta bala está prácticamente intacta. Ya ha atravesado cuatro tablas de madera. No se ha deformado en lo más absoluto. Está absolutamente redonda y no tiene la menor mella. Bueno, pues esto es lo que le pasó a la bala de las niñas de Alcácer, ¿vale? Esto de bala blindada es que parece una cosa como muy especializada, pero en realidad es el estándar de las balas que son utilizadas por policía, guardia civil, ejército, policía local y policía nacional. Sobre todo en 1992. Ahora hay más discusión sobre el tema. Se usa más la bala semiblindada, pero entonces en 1992 la bala blindada era el estándar absoluto. Repito, no es una bala especializada, no es una bala explosiva, no es una bala de estas raras. La bala blindada es la bala normal. ¿Vale? En este dibujo es muy claro. Aquí veis lo que es una bala blindada. ¿Vale? Mirad cómo está el pistón, la pólvora dentro del casquillo y se ve el plomo. Y encima veis esta laminita que recubre el plomo, que tiene pues un color cobrizo, no sé qué metal es, porque en fin es un dibujo, pero ya veis que cómo funciona, cómo va el blindaje. Y si os fijáis, el blindaje no cubre totalmente la bala, la parte de abajo no la cubre solamente la superficie que va a impactar. Aquí tenemos la bala de Alcácer, que no es de plomo, lo vemos a simple vista, que lo que tiene como blindaje o camisa es una lámina de cuproníquel, nos lo dice el informe, y si miráis la parte del culote de la bala veréis que no está recubierta, ¿eh? Hay un agujerito, allí el plomo está a la vista. Esta parte no va a impactar contra nada y no se blinda. Aquí tengo otra foto de una bala de este estilo y veis como la parte de la base no está blindada. Por eso el informe pone culote descamisado, es decir, que no está recubierto con la camisa. Es fundamental las marcas de las estrías, las estáis viendo en la bala. La bala, cuando sale disparada, roza las paredes del cañón del arma que la dispara. Las roza con fuerza, no penséis que apenas las toca, no, las roza con fuerza a lo largo de todo el cañón. Los cañones de las armas vienen estriados, no son lisos. Bueno, algunos son lisos, pero es muy largo de explicar. Lo normal es que sean estriados helicoidalmente, como veis en este interior de este cañón, en esta fotografía. Su misión es hacer rotar la bala, que la bala coja un movimiento de rotación sobre sí misma para estabilizarla y que vuele más recta. En este caso, el arma tenía un giro a la derecha. Las estrías giraban a la derecha, sentido de extrorsum, que se llama. Esto es lo más habitual. Hay algunos países donde se fabrican con giro a la izquierda, sin extrorsum, pero el sentido habitual en Europa, por ejemplo, es el giro a la derecha. En este caso son 6 estrías. Bueno, lo interesante es que las marcas que deja cada cañón en una bala son propias y son distintas de las de otro cañón. Son como huellas digitales. Cada pequeña imperfección en las estrías o en el cañón deja unas marcas inconfundibles. Por tanto, si se comparan dos balas, es muy sencillo y más con microscopios modernos, saber que ambas balas han sido o no disparadas
por la misma pistola. Mirad esta foto, que no es de Alcácer, es un caso cualquiera, como aquí hay fotos de dos balas que se comparan, y mirad cómo tienen las mismas marcas en los mismos lugares. Y esto nos hace ver que estas dos balas han sido disparadas por el mismo arma. En el caso del informe de la Guardia Civil, adjuntan 5 fotos para mostrarnos cómo estas dos balas han sido disparadas por el mismo arma. Fotos que nosotros no tenemos y no hemos visto. Otra cosa que sabemos, simplemente por lo que estamos escuchando, es que la pistola que ha disparado las balas es una pistola de 9 corto, con un cañón de 6 estrías con giro dextrosun. Una pistola, no muy grande, que se puede guardar en el bolsillo. Lo más normal del mundo. Marcas españolas como Star, Astra o Llama son así. Mirad, en este vídeo que os voy a poner, este es un vídeo de un señor que se dedica a desmontar una pistola Star del 9 corto. Lo hace para ver cómo se desmonta el arma y tal, pero lo que quiero que os fijéis es lo pequeñita que es esta pistola. Esta pistola es muy interesante porque es la gran sospechosa del caso de las niñas de Alcácer. Es decir, hay muchas posibilidades de que fuera una pistola Star de 9 corto, robada a un policía local en Benetúser, la pistola usada en el asesinato de las niñas. Fijaos cómo es muy pequeñita, ¿vale? No sé, alguno igual se espera una cosa más grande. De hecho, está bien en una funda que sería muy parecida a la que le robaron al policía local. Este policía local dejó la pistola en una tienda de su esposa, un asador de pollos, nada menos, y un toxicómano la roba, bueno, y después de una serie de peripecias llega a manos de los Anglés. Esto está demostrado porque el propio Mauricio Anglés lo confesó así, ¿no? Bueno, pues mirad cómo es esta pistola muy pequeñita. Esta pistola se puede llevar en una cazadora, en un bolsillo, sin ningún problema. Por lo tanto, para un delincuente es estupendo. No llama para nada la atención. Hasta que no está en el sitio que va a robar, no tiene por qué sacar la pistola del bolsillo y decir, aquí estoy yo, ¿vale? Bueno, con el cargador lleno, pesa 750 gramos. Se puede llevar perfectamente, ya digo, en un bolsillo. Lo otro que se va a analizar es el cartucho no disparado que se encontrará el día 28 en la inspección ocular en la fosa. Está a 7-8 centímetros dentro de la fosa, debajo de la tierra. Excavan, criban la tierra y sale este proyectil sin disparar. Aquí tenéis una foto. Por cierto, aquí está la página de... Este nombre me sale muchísimo por todas las fotos que busco. En fin, nunca lo nombro. Pero bueno, gracias al trabajo que hace esta gente, es facilísimo encontrar fotos de Alcácer por internet. El dato más interesante del cartucho sin disparar. Bueno, el dato sería si coincide con las balas encontradas en las niñas o no. Si fuera de otro calibre, tendríamos un problema, porque entonces ya sí que tendríamos 2 pistolas y 2 tiradores. Pero en este caso el cartucho es un cartucho de la marca Geco, que es una marca alemana bastante común, y se nos dice que es de 9 milímetros corto, efectivamente, y que el proyectil, la bala, es de plomo con camisa de cuproníquel, es decir, exactamente igual que el que estaba en la cabeza en el cuerpo de las niñas. ¿Sabemos si las balas de las niñas son de un proyectil marca Geco? No lo sabemos. Sería lo más lógico, ¿vale? Pero no lo sabemos. Es decir, lo que tenemos en el caso es unas balas de 9 corto, por tanto con poca carga de pólvora y menos potencia que un 9 largo, y una balita pequeña y redondeada que no tiene mucha capacidad de penetración, aunque se compensa con el blindaje que le va a dar más poder de penetración y va a evitar que se deforme. Exactamente el efecto que ha causado en las niñas. No ha logrado atravesar, más que con un orificio de entrada, el cráneo de Toñi y de Desiree, y sí ha alcanzado a salir por el cráneo de Miriam. Y no se ha deformado, al menos la que estamos viendo, aunque podía ser posible una pequeña deformación, pero por lo que habéis visto en el vídeo anterior, una bala de este estilo que no ha pegado contra una pared de hormigón, sino contra el cráneo en desarrollo todavía de niñas de 14-15 años, pues es muy posible
que no se haya deformado. Precisamente, esto no viene mucho a cuento, pero en los folios 1019 al 1039 está el estudio interesantísimo de los cráneos de las chicas que hace el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, donde nos indica, que es lo que me interesa ahora para este tema de las balas, estudian el grado de robustez de los cráneos, ¿vale? Siendo todos cráneos poco robustos y todavía en desarrollo, debido a la juventud de las chicas, el más débil es el de Miriam, que es curiosamente el que ha sido atravesado por un orificio de entrada y otro de salida. Recordemos que Miriam tiene 6 meses menos que Desiree y tiene 1 año y 2 meses menos que Toñi, es decir, se lleva un tiempo con las dos. Es la más pequeña, tiene poco más de 14 años, tenía poco más de 14 años, creo que eran 14 años y 4 meses o una cosa así. Sí, 14 años 3 meses me parece que tenía Miriam García, ¿vale? Bueno, pues conclusión, las balas de las niñas son 9 milímetros corto, totalmente normales, encamisadas con una cubierta de cuproníquel, es decir, una aleación de cobre y de níquel, que ha tenido que ser disparada por la pistola más normal del mundo, una 9 milímetros corto, y no tiene absolutamente ningún misterio las balas. Es decir, no solo son balas normales, sino que son las balas más normales. Y no solo son pistolas normales, sino que es la pistola más normal. ¿De acuerdo? Ahora escuchar otra intervención del señor que os he dicho antes y el colofón que pone uno de estos investigadores que hay en Internet, donde llega a la conclusión de quiénes están detrás del asesinato de las niñas. Y ahora voy a seguir con el levantamiento. Las balas y ese proyectil no es una munición. Esa munición no existe en España, no se vende en España y no hay manera humana de conseguirlos porque son proyectiles que únicamente utilizan determinadas fuerzas especiales de determinados países del mundo. Se encuentra un segundo proyectil y son los tigres de Arkham, los famosos tigres de Arkham. Pues eso, los tigres de Tigretón, ¿no? Los tigres de Tigretón. Os había hablado de que Toñi y Desiree tienen un orificio de entrada, entonces Miriam tiene un orificio de entrada y de salida, ¿no? Es una cosa que parece un poco distinta y yo creo que, o sea, distinta, los efectos que produce en Miriam, y realmente no es así, porque puede parecer complicado de entender, pero a pesar de que hay 2 balas que se encuentran, las 3 niñas tienen un orificio de entrada y un orificio de salida cada una, ¿vale? Y eso es lo que voy a tratar de explicar en lo que os voy a contar a continuación. Alguno puede decir, ¿cómo es posible esto si se encuentran 2 balas, ¿no? Uno en la cabeza de Toñi y otra en el sudario de Desiree? Y mirad, es realmente curioso, pero es fácil de explicar y realmente interesante. Mirad, en el caso de Toñi, pues ya sabemos más o menos la explicación. Hay un orificio de entrada en la zona temporoparietal izquierda y hay un proyectil incrustado encima de la órbita ocular derecha. Esto parece fácil de entender, yo no lo había entendido, ¿vale? Yo pensaba que el proyectil estaba pues por ahí, que le había parado el cráneo y que estaba ahí dentro del cráneo. Pero hay un informe del Instituto Nacional de Toxicología, otro, no el que os he dicho antes, sino uno que figura en el folio 813, que, bueno, los informes que hace el Instituto Nacional de Toxicología son siempre interesantísimos. Bueno, pues a ellos se les remite los cráneos limpios de las chicas, es decir, ellos van a poder estudiar los huesos limpios, y ellos reseñan que efectivamente Toñi tiene el orificio de entrada en la fosa temporal izquierda y tiene el orificio de salida en la cuenca orbituaria derecha, es decir, en este caso, como dicen los forenses de Valencia, encima del ojo derecho. Cuando leí esto que había un orificio de salida, es cuando me di cuenta lo que quería decir la palabra incrustado, es decir, esta bala está clavada en el cráneo, está saliendo, la punta de la bala está saliendo de la cabeza de Toñi.
No ha llegado a salir, ¿verdad? Se ha quedado colgada, pero está clavada atravesando el cráneo. Por eso tiene un orificio de salida que el Instituto Nacional de Toxicología señala claramente. Por tanto, existe el orificio de salida. Lo que pasa es que la bala, el proyectil, no ha salido completamente. En el caso de Desiree es parecido. Lo que pasa es que es más, todavía para mí me parece más interesante, y cuando lo entiendes te parece más bonito. Si es que una cosa de este tipo puede ser bonito, ¿no? Pero cuando entiendes algo, pues realmente es la satisfacción. Desiree tiene un orificio de entrada en la región occipital, es decir, le han disparado encima de la nuca. Además es un disparo que va muy recto de arriba abajo. Pensamos que Desiree estaba tumbada con la nariz en el suelo, es decir, no estaba con la cabeza ladeada, sino bastante recta. Bueno, pues este disparo tiene el orificio de salida, se aprecia que hay una brecha debajo de la órbita del ocular izquierda y tiene los huesos de la nariz fracturados. Es decir, la bala fue entre la nariz, o atravesó la nariz y la órbita del ojo izquierdo. El Instituto Nacional de Toxicología coincide plenamente. Dice que tiene el orificio de salida en el borde interior de la órbita izquierda del ojo y que interesa a varios huesos: la apófisis ascendente del maxilar superior y el hueso nasal izquierdo. Bueno, pues el profesor Frontela, en su larguísimo informe de autopsia, que es de los folios 2457 a 2749, señala que sin duda el proyectil había quedado alojado en las partes blandas de la nariz o dentro del ojo izquierdo, y con la putrefacción es cuando, bueno, formó esa masa que hizo que cuando ese cuerpo se movió, el proyectil, que estaba en un estado muy inestable, porque ya digo, estaba sobre estas zonas que ya han quedado putrefactas, estas zonas blandas, el ojo o el cartílago de la nariz, pues entonces es cuando al moverlo y colocarlo dentro del sudario se salió. ¿Vale? Esto es muy interesante. Bueno, aparte de eso existe un informe no sé dónde, porque ahora no recuerdo el folio ni recuerdo quién lo hace, creo que es alguien de la Guardia Civil o de la policía, que dibuja un poco cómo fue el escenario del asesinato. Incluso se atreve a decir cómo estaban situadas las niñas cuando fueron asesinadas. ¿Vale? Y eso es muy interesante. Primero está Desiree tumbada boca abajo, con el asesino de pie y los pies del asesino a la altura de los hombros de Desiree. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Desiree tumbada, y ahí donde están los hombros de Desiree, un tío de pie. Disparo que va prácticamente vertical de arriba abajo, entra por la zona superior de la nuca y pasa por los huesos de la nariz, órbita del ojo izquierdo. A la derecha de Desiree, tumbada también, estaba Toñi. De hecho, Toñi estaba en un estado agónico terminal. Si no había muerto, Toñi estaba a punto de morir. Eso lo descubre el Instituto Nacional de Toxicología cuando, haciendo pruebas y tal, descubre que Toñi no tiene apenas ninguna reacción vital, y entonces prácticamente es seguro que estaba muerta. De hecho, la causa de la muerte más probable de Toñi fue la asfixia. Toñi se fue asfixiando, había quedado sin sentido a causa de los golpes, estaba en un estado de coma y poco a poco dejó de respirar, fue incapaz de respirar y murió asfixiada. Por eso, dirán en los informes, por eso tiene sus dientes de color grosella. Posiblemente hayáis oído esto, de los dientes color grosella. Bueno, quien tiene los dientes color grosella solo es Toñi, ¿vale? No son ninguna de las otras dos chicas, porque Toñi ha muerto asfixiada. Bueno, pues Toñi tumbada boca abajo con a la derecha de Desiree, la bala le entra por la parte izquierda de la cabeza y queda alojada, ya sabéis, encima de la órbita del ojo derecho sin salir. Y a la derecha estaría Miriam, que no estaría tumbada. Miriam estaría arrodillada, con el cuerpo inclinado hacia adelante, la cabeza también muy inclinada hacia adelante. Y ya sabéis que el tiro le va a entrar por
occipital izquierdo y salida por la fosa temporal derecha. ¿Vale? Esta es así, murieron las niñas. Creo que es un asunto muy curioso este de que las tres tuvieran un orificio de salida. En una de las primeras declaraciones de Miguel Ricard, ya sabéis que Miguel Ricard va haciendo distintas declaraciones, pero en una de sus primeras declaraciones, el 3 de marzo, yo creo, no sé si es la segunda o la tercera declaración, delante de la Guardia Civil, mucho antes de que todos estos informes se conozcan y sean públicos, Miguel Ricard va a indicar cómo estaban las niñas y realmente es espectacular porque coincide absolutamente con lo que se sabrá tiempo después. Él dice: Toñi estaba tirada en el suelo boca abajo sin sentido, Desiree estaba tumbada boca abajo y Miriam estaba de rodillas con el cuerpo inclinado hacia adelante y la cabeza también muy inclinada hacia adelante. Juzgad por vosotros mismos. Bueno, y nada más, no va a haber más tiempo para nada más porque no quiero hacer vídeos muy largos. Yo creo que 40-45 minutos tiene que ser el límite, porque si no, pues yo creo que la gente se cansa y dice, incluso es mucho tiempo, pero bueno, la gente yo creo que se cansa y los va dejando. Y quiero que cuando escuchéis un vídeo mío mientras los vaya haciendo, pues bueno, os sean datos que sean de interés. Yo procuro poner datos de interés. Yo creo que muchas cosas que os voy diciendo, pues posiblemente no las hubierais escuchado nunca o no las hubierais escuchado, muchas están escritas por ahí, pero bueno, es más complicado, ¿no? Tener que estar buscando cosas escritas. Todo lo que os he dicho en este vídeo es así, está comprobado y está en documentación, ¿vale? Del tema, y creo que os puede ser útil para daros cuenta un poco de cómo funciona este tema de las niñas. Así que un saludo, muchas gracias por escucharme y bueno, nos escucharemos en un próximo vídeo que vaya usted a saber cuándo será, dada mi lentitud de tortuga. O sea que hasta luego, un saludo.